Nantoka Cuitláhuac, Guanazuquisca Rola Martínez, Nani Nahuatl Machtijquetl. Hola, lo que dije es mi nombre es Cuitláhuac, mi apellido es Arrola Martínez y soy maestro de náhuatl, también soy intérprete inglés-español. Aquí estoy con mi amiga Citlali y puedes hablar algo sobre ti. ¿Qué onda, mi gente chula? Es Citlali, Citlalvina Náhuac, soy historiadora, poeta, activista, productora y directora de Nicantlaca Women Warriors, Universidad Nicantlaca y Decolonizing Academia. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y con mi compañera Cuitláhuac, y hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, el Census 2020. Vamos a empezar con la relevancia y por qué importa. Cuitláhuac, hablemos un poquito sobre eso. ¿Cuál es la relevancia del census? Am, Primero, ¿quién? O sea, ¿quién es o quién tiene que estar contado en este censo? Am, Primero, ¿quién es el US Census Bureau, la oficina del censo de Estados Unidos? Es la agencia estadística más grande de Estados Unidos. Se debe contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos, en Alaska, en Puerto Rico, en Hawái y los territorios de Estados Unidos del Pacífico. El censo proporciona información para usted y para su comunidad. Determina cuántos representantes obtiene cada estado en el Congreso. Por ejemplo, el número de escaños de cada estado en la Cámara de Representantes y se utiliza para determinar los distritos legislativos estatales y del Congreso. Estas estadísticas son utilizadas por las agencias federales para distribuir más de 600 millones, mil millones de fondos federales, 675. Ayuda a las comunidades a planificar una variedad de necesidades, como nuevas carreteras, escuelas y servicios de emergencia. Ayuda a las empresas a determinar dónde poner sus negocios. Ah, ¿Cómo? ¿Cómo puedes llenar el censo? Puedes ir a mycensus.gov y en español mycensus.gov/es. Mi 2020census.gov y luego a una línea gov. Pero vamos a poner todos los enlaces en un documento y lo vamos a poner para que todos los puedan ver. También se les mandó un cuestionario en el correo. También pueden llenar ese cuestionario, pero también pueden llamar por teléfono. No importa si no hablan inglés, toda esta información está en casi 60 idiomas. O sea, que si usted solamente habla español, usted puede llamar a este número 844-330-2020. Pero también, o sea, esas tres opciones, en línea, por teléfono y por correo. Sí, y es muy importante a nuestra gente. Mucha gente tiene miedo que se va a reportar su estatus Ujú, migratorio o que va a venir las redadas. Y es muy ujú, importante que sepan que el censo 2020 no pregunta su estado migratorio, no ujú, pregunta dónde nació, no pregunta por un número de seguro social. Las ujú, preguntas que se hacen en el censo básicamente es cuántas gentes están viviendo en tu residencia, en tu casa, a partir del 1 de abril. Preguntan cuáles son los nombres enteros de las personas que viven en tu casa, cuáles son las fechas de nacimiento de cada individuo que vive en tu casa, y últimamente te pregunta
¿cuál es la relación entre cada uno? Por ejemplo, si yo soy dueña de la casa, la gente que está en el censo van a tener que responder, es mi prima. ¿Qué relación eres tú de Citlali, Anáhuac? ¿Eres prima, eres primo, eres papá, mamá? O sea, esas son las preguntas que te hacen. ¿En qué manera están relacionadas? Y, y últimamente hablan de raza, hablan de etnia y permanentemente, y al final tienes que firmar y ya es todo, lo sometes. Vamos a hablar un poquito de eso. Eh, Como gente mexicana, centroamericana, latinoamericana, sudamericana, muchos de nosotros tenemos herencia y somos indígenas. Desafortunadamente, Univisión, Telemundo, toda esa gente no promueve esa identidad, esa herencia por el racismo que hay ante nuestra gente indígena de sangre pura. Y así que es un sistema muy feo en el cual se reprime la identidad indígena de cualquier región, sea de México, Centroamérica, Sudamérica. Pero al llenar el censo, le quería preguntar a Cuitláhuac si nos puedes hablar un poquito sobre cuál ha sido tu experiencia, cómo te identificas tú primeramente y cuál ha sido tu experiencia del censo del 2010 y al censo del 2020. ¿Cómo te identificaste? ¿Por qué? ¿Y qué has hecho diferente este año? En el 2010 yo vivía en la parte de California, entonces yo vivía con mi amigo y con su pareja. Entonces, la verdad no me importaba nada de eso. Yo veía en las noticias que, oh, llena el censo porque es importante, pero hace 10 años yo tenía 25 años y pues no me importaba nada de eso, nomás me importaba lo que me quería divertir. Hace 10 años una persona vino en nuestra casa y dijo, oh, puedes llenar el censo y me quedé, ok, pues tú estás aquí, te puedo ayudar y puse latino, mexicoamericano, chicano, para nuestras 3 personas que vivían en, en esa casa, en la puente. Pero todo eso cambió en el 2020 porque ya van como unos 5 años que yo estoy en en una etapa de mi vida completamente diferente eh, de estar en mis raíces indígenas y determinar que yo soy indígena. Entonces también hay una opción de decir que no eres hispano, no eres latino, que eres nativo americano, porque somos nativo americanos, Ujú, somos de aquí. La colonización ocurrió y am, no podemos negar que pasó esto. ujú, Muchos académicos dicen que es una conquista y la unión de 2 culturas, uh, pero es la cultura europea y nuestras culturas indígenas, porque hay muchas culturas indígenas todavía. Am, entonces, en este censo, pues puse nativo americano y que soy nahua. Y puse nahua porque yo sé de la historia oral de mi familia, de la parte de mi mamá. Ha estado en Jayamitla, Jalisco, Xayamitla, Xalisco, en náhuatl, am, desde los 1800, de lo que nosotros podemos saber. ujú, O sea, entonces yo digo que nosotros hemos estado desde 1700 ahí. Entonces en esa área ha hablado náhuatl. ¿Ok? Entonces también, yo también observo en mi historia, en mi niñez, las palabras que mi abuela decía.
Y también, pues, las tradiciones, nuestras tradiciones indígenas, o sea, de comer huitlacoche, de cultivar elote, frijoles, tomate, maíz, nopales, que entonces eso es parte de nuestra cultura, no es, nada de eso es europeo, Ujú, nada, completamente nada de eso es europeo. Lo único europeo es nuestro idioma ah, que también, mi nana también decía que no hablábamos inglés, que no hablamos español, y hablábamos castellano. Y eso es algo que también en nuestros hermanos y hermanas y hermanes nahuas no le llaman español, le llaman castellano. mm, Entonces ella siempre decía que hablábamos castellano. Había una palabra que ella decía askeles, que es hormigas, y viene de una palabra náhuatl, ashkaneli. Entonces, históricamente en ese pueblo, basado ese pueblo es completamente católico y habla en español, pero históricamente en ese pueblo se habla náhuatl. ujú. Entonces yo puse no soy latino, soy nativo americano y soy náhuatl. Sí, y es muy confunde mucho porque como yo lo estaba leyendo, te dice, eres hispano y latino y luego debajo de ahí te dice dos otras categorías, te dice mexicano, cubano, o sea, bajo el mismo categoría de hispano, te ofrecen la identidad de mexicano y otros, ¿no? Y mucha gente se Ujú, confunde porque piensa, oh, pues sí, ujú, soy mexicano, pero te están incluyendo bajo el término de hispano que no es correcto. Y sí, 10 años atrás yo estaba viviendo con mi mejor amiga y yo ya sabía un poquito más sobre mi historia, mi identidad, pero no sabía la importancia del censo. Así que vino un muchacho porque no lo tomamos y como tú mencionabas, si no tomas tú el censo, te mandan a la gente y viene a tocar tu casa y toma tus detalles ahí. Entonces el muchacho era un anglosajón joven, nos preguntó y mi amiga y yo, las dos somos de regiones similares en Jalisco, y las dos teníamos la conciencia de saber que éramos de parte de la cultura huirárica o como se llama huichol. A ese tiempo yo no sabía que era huirárica, entonces yo le puse nativo americana y le puse huichol. Entonces, ahorita el census que viene de este año, sí lo estaba yo leyendo y te dice si eres hispano latino y abajo te da la raza y al último tú puedes poner la parte. Entonces yo le puse no soy latina ni hispana en esa categoría. Para raza yo puse nativo americana y te pregunta cuál nación perteneces. Si eres nativo americana, en ese término, te dice cuál, eres azteca, eres navajo, eres todas estas naciones, y también hasta dice azteca, que me sorprendió. Pero yo al hablar con Cuitláhuac me gustó mucho la idea de poner náhuatl. Náhuatl, a lo que yo entiendo, es una cultura que habla una categoría del náhuatl, y el náhuatl, como tú estabas diciendo, nosotros como gente mexicana, centroamericana, en esos términos, mucho del español que hablamos siguen existiendo y seguimos usando palabras náhuatl, que es algo bellísimo. Yo no sabía, no te agüites, aguacate, aguacate, jitomate. mate, todo papalote, todas esas palabras son del náhuatl y nosotros como gente no sabemos estas historias. O sea, como estamos diciendo, como estaba diciendo Cuitláhuac, estamos comiendo nuestras comidas indígenas, el maíz, la tortilla, el nopal, el chile, el aguacate. Estamos hablando ciertos términos que vienen del náhuatl. Estamos en nuestras tierras indígenas, México, muchos de los nombres vienen del náhuatl, como él estaba diciendo, Jalisco, y muchas otras cosas. Así que
para darle conciencia y para representarme más correctamente. Por eso es que yo, y también como Cuitláhuac, no ponemos hispano y latino. Nosotros estamos muy conscientes de la institución racista que quiere borrar a la presencia indígena y nosotros queremos representarnos. En mi caso, yo quiero representar a lo que yo sé de mis raíces y lo que mucha gente dice, ay, pero no eres del rancho, no perteneces a una nación indígena, tú no puedes ser indígena. Y para mí eso es ignorancia, porque no entienden el proceso de genocidio. Fue que quitaron a nuestra gente de sus tierras ancestrales, las mandaban, las hicieron que se migraran a otros lugares, les dieron otros nombres, otras categorías. Así que muchos de nosotros considerados o llamados mexicanos, centroamericanos, hemos perdido esa conexión a nuestra comunidad indígena, no por placer, no porque se nos antojó un día, sino por sistemas explotivos y que nos han robado de esa relación y nos han robado de esa conexión porque han asaltado a la cultura y herencia y identidad indígena por más de 500 años. Así que ese es el resultado de un proceso de genocidio que nos lleva a esto, que la gente que es indígena no se llama indígena porque estamos confundidos, porque no nos han enseñado eso, porque muchas otras cosas, ¿no? De la historia, pero esa es una manera de que nosotros podamos reclamar quién somos y traer justicia a nuestras identidades. Sí, sí, y eso es algo que, pues, yo he hablado con mi mamá sobre eso y ella completamente entiende lo que estoy diciendo y lo que yo digo. Y también la migración de nuestra gente. Mis abuelos son de Xayamitla, ellos se fueron hasta Mexicali y luego todos mis tías nacieron en Mexicali. Algunos de ellos emigraron acá a Los Ángeles, que son tierras tradicionales de los Tongva. ¿Ok? Ujú, ujú, Es importante reconocer y también honrar las naciones en las tierras en las que nosotros vivimos. sí. Porque yo vivo y tú también vives, Ujú, Citlali, en tierras tradicionales de los Tongva. ujú, Los Tongva son la nación am, tradicional de estas tierras. ¿Ok? De la mayor parte de todo el condado de Los Ángeles, de parte de Ventura, de parte de San Bernardino, de parte de Riverside y de parte de casi todas las islas am, Channel Islands, de todas las islas Channel Islands. Am, pero también es importante la migración que nosotros hemos hecho. Y también, pues, ya no vivimos en nuestras tierras natales, ujú, entonces ya vivimos acá en Estados Unidos, ujú, en esos estados coloniales de Estados Unidos. Entonces, también es importante, ¿por qué es tan importante un recuento exacto del censo? La representación y la financiación están directamente vinculadas al censo. Por lo tanto, contarlos a su capacidad de beneficiarse a la financiación y también estar debidamente representado en el Congreso. ujú, ¿Ok? Es importante contar cada persona de color, cada persona de quien vive en tu casa, en tu hogar, ya sea tu primo, tu prima, tu amigo, si tus amigos o la amiga de tu mamá ha vivido en tu casa, es importante contarlos. sí. Si, si, si tu, si tu, si tu prima, si tu tía, si tu mamá, si tu hermana tuvo un hijo que nació ayer, es importante
importante contarlos, Ujú. ¿ok? Porque ese bebé, esa bebé, ese bebé va a tener una vida en estos 10 años. Entonces, contarlos es importante porque en 10 años, ¿cuántos años va a tener ese bebé? Ujú. 10 años. Ujú. Entonces, estos números son importantes porque en 10 años completamente la población va a ser más grande, Ujú. va a venir más personas. Entonces, si yo vivo aquí y vienen como 1000 personas, entonces es importante contar las personas que están aquí y tener una escuela Sí, a esas sí, 10,000 personas. sí. ¿Ok? Am, entonces, la seguridad pública, el transporte público. Si tú estás en el transporte público, en un camión, en el tren, entonces también esas estadísticas te afectan a ti personalmente, Sí. porque a lo mejor si tú tienes que caminar con una milla de aquí, entonces pues yo creo si hay más personas aquí, entonces va a haber una parada aquí como a Ujú. dos cuadras, 2 bloques de aquí. Entonces, el transporte, la educación, más escuelas, más libros para los niños, más educación, más hospitales, Ujú. estaciones de bomberos, ¿ok? Las Las que ma Cuando se quema una casa es por miles de razones. Uno necesita las estaciones de bomberos. Sí, Am, ya, Hace que el Estado colonial de los Estados Unidos, realmente cumple con sus responsabilidades con nuestra gente. sí. No solamente con nuestra gente, ah, de Latinoamérica, pero también nuestra gente afroamericana. Ujú. Nuestra gente de India, nuestra gente de Asia, porque también no solamente somos nosotros aquí en esta nación colonial, pero porque estas son nuestras tierras tradicionales, pero también hay afroamericanos, también hay personas de Asia, también hay personas de otras tierras que también necesitan de estas necesidades. Ujú. Am, entonces, tenemos que contarlos. Y como Citlali dijo, estas estadísticas entiendo, tú tienes que poner tu nombre, tienes que poner tu dirección, pero toda esta información vital, toda esta información personal no va a ser compartida con nadie. Solamente es un número, es una estadística para que tus familiares, tus amigos tengan estaciones de bomberos, tengan escuelas, tengan hospitales, tengan centros de comunidad, tengan las carreteras para viajar. Solamente las carreteras, las calles, no solamente son para las personas que manejan, pero también para personas que, que están en el público, en el transporte público. Sí. Entonces, Y pues, llenen esa forma, por favor. Llenen esa forma, lo recibimos en el correo, lo podemos poner en línea y también por teléfono. sí, y ahorita muchos de nosotros, desafortunadamente por lo que está pasando, eh, podemos tener ese tiempo, un poquito más de tiempo para llenar las formas, pero muy importante también lo que yo quiero decir es que cuando se hace el censo y tenemos esos datos, es más fácil ver cómo el racismo funciona en el ambiente social,
pueden verse, y esto es algo muy importante para lo que estudiamos el poder, estudiamos quién recibe los recursos mejores, quién no recibe recursos. Así que es un espejo que en el que mucha gente que son activistas, que pelean por la justicia social, cultural y ambiental, para que ellos puedan ver y mirarse. Fíjate, ¿sabes qué? Donde hay más gente negra o morena o mexicana, ahí hay más compañías de polución, de contaminación. O sea, es una manera de calcular cómo estemos, cómo nos está impactando las fábricas, la educación, si estamos recibiendo los recursos apropiados, base a nuestros números, base a las necesidades de nuestras comunidades. Así que, por favor, llenen el censo, como estaba diciendo Cuitláhuac, es muy importante, es una herramienta que se puede usar tal como para el gobierno, pero también nosotros como activistas, es una manera de nosotros guiar y ver exactamente cómo se les está correspondiendo a nuestras necesidades como comunidad y si se está haciendo justicia, si todos los dólares de los taxes, si en verdaderamente lo estamos disfrutando también nosotras y nuestras comunidades. Así que también es una herramienta que se puede usar para ver críticamente cómo se está proporcionando los recursos, si está siendo adecuadamente o no. Es muy importante cuando estamos luchando para justicia, para nuestras comunidades, saber exactamente cuántos somos, dónde vivimos, para ver si hay discriminación en cómo están dando los recursos o si se puede mejorar el acceso a esos recursos que necesitamos nosotros. Sí, y quiero estresar que esto hace que el Estado coreano de los Estados Unidos realmente cumpla Ujú. con sus responsabilidades confiables en las personas de color. Exactamente. Con nuestra gente afroamericana, con nuestra gente asiática, con nuestra gente de otros países que no son de aquí. Por ejemplo, atención médica, am, asegurándose que las comunidades reciban una cantidad precisa de fondos para cambiar, para combatir algunas de las desesperaciones de salud más devastadoras, Ujú, como el diabetes, ujú. enfermedades cardíacas, atención médica mental, que también es un estigma de nuestra salud mental, Ujú. porque es algo que es muy, 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 muy importante. Nuestra salud mental. Crisis de opioides y lo que está pasando ahorita, el Sí, virus, el sí, COVID-19, sí, el coronavirus. Es algo exactamente. importante que es importante completamente, porque en 10 años probablemente va a haber otro virus. Entonces, pues es importante que nos contemos. Por favor, nuestra gente entiendan que esta información no va a contar contra ustedes. No va a contar contra ustedes. Va a ayudar a ustedes. Va a ayudarles a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, a las personas de sus comunidades. ¿Entienden eso, por favor? Exactamente. Y con eso solamente le queremos, ojalá lo inspiramos, ojalá le dimos un poquito de conocimiento sobre la importancia y la relevancia del censo 2020. Ya dimos nuestra propia experiencia, nuestras respuestas, lo que hacemos nosotros. Esperamos que ustedes hablan por teléfono, llénenlo por el internet. Si agarraron la forma a su casa, complétenla. Vamos a dar la información aquí abajo de este video. Por favor, pasen este video a familiares, contribúyense, pásenselo uno al otro para correr la voz. Y es muy importante, mañana, el 1 de abril, es el Día Nacional del Censo y es muy importante altar la conciencia, levantar la conciencia a por qué se tiene que hacer esto. Y con eso le quiero dar más informes, cómo contactarse con Cuitláhuac, cómo contactarse conmigo, lo voy a poner abajo de este video.
hágase contar, por favor. Nosotros valemos la pena, nosotros somos importantes y no hay que vivir bajo la invisibilidad de esta nación. Así que con eso, Citlali, muchas gracias por estar con nosotros. Timuitase, Piyali. Y Ali.